En un escenario donde el poder y la humillación se entrelazan, una joven embarazada es públicamente degradada por un magnate despiadado, sin saber que su propio destino oculta un secreto capaz de derribar imperios. Cada palabra de injusticia encierra pistas de una verdad oculta que cambiará el rumbo de una empresa y la vida de quienes se atreven a buscarla. ¿Qué misterios y traiciones se esconden tras este acto de crueldad? Prepárate para descubrirlo. La mañana había comenzado, con un aire denso en la sede de Imperial Ancía, como si el mismo edificio presintiera que algo trascendental estaba a punto de suceder. En los pasillos de mármol pulido y ventanales que reflejaban la ciudad, se respiraba una atmósfera cargada de expectación y tensión. Los murmullos dispersos se mezclaban con el sonido de tacones y trajes impecables, marcando el paso de aquellos que creían tener el control absoluto. Pero en ese mismo escenario, una sombra de injusticia se cernía sobre una figura que, sin saberlo, estaba destinada a transformar el destino de la empresa. Isadora, una mujer de mirada decidida y gestos medidos, se dirigía hacia la sala de juntas con el corazón latiendo a un ritmo frenético. Su vientre abultado y su rostro sereno ocultaban la fragilidad que todos los que la conocían intuían, pero también la fuerza interior que la impulsaba a superar cada obstáculo. Desde pequeña, había aprendido que la vida no era justa, que el poder a menudo se disfrazaba de arrogancia y que la dignidad se ganaba con coraje. Esa mañana, sin embargo, no tenía idea de que su jornada marcaría el inicio de una revolución silenciosa. El reloj de pared marcaba las 9:00 am, cuando la puerta de la sala se abrió de par en par y de un golpe se detuvo el murmullo habitual. Allí estaba Ricardo, el CEO de la compañía, un hombre cuya reputación de severidad y desdén hacia los débiles se extendía por todo el edificio. Con una sonrisa gélida y una postura altiva, se dirigió al grupo de ejecutivos reunidos, dejando entrever que había preparado algo que cambiaría la dinámica de la jornada. «Buenos días a todos», anunció Ricardo con voz que no admitía réplica, pero que esa mañana estaba teñida de un matiz de presagio inusual. «Hoy discutiremos el rendimiento de cada departamento y, en especial, evaluaremos la eficiencia de nuestras colaboradoras». Sus palabras flotaron en el ambiente, cargadas de una intención que ningún presente podía descifrar a simple vista. Isadora, que se había tomado un respiro previo a su intervención en el proyecto de marketing, sintió cómo su estómago se contrajo. Con paso firme, tomó asiento en la última fila, sin poder evitar que una punzada de miedo se mezclara con su determinación. Mientras los ejecutivos intercambiaban miradas de complicidad, la atención se centró de repente en ella. Ricardo, sin titubear, se dirigió a la pantalla gigante al frente de la sala y proyectó una serie de cifras, de gráficos que demostraban supuestamente un descenso en la productividad de su equipo. «Isadora, ¿puedes explicarnos este descenso? ¿Cómo es posible que, a pesar de tu esfuerzo, los resultados hayan caído tan abruptamente?» La pregunta, lanzada con tono acusador, retumbó en la sala. La voz de Isadora tembló ligeramente al responder, pero no por falta de argumentos, sino por el peso de la situación. Con la calma que la caracterizaba, replicó: «He cumplido con cada meta establecida y en el último trimestre mis cifras han sido consistentes. Creo que se deben a factores externos que pueden afectar el rendimiento de cualquier equipo». Pero las palabras se perdieron en el eco de la sala. Ricardo, lejos de aceptar una respuesta que desafiara su autoridad, comenzó a enumerar fallos y errores, cada uno con la precisión de quien ya tiene un veredicto preparado. Los murmullos crecieron, y algunos colegas, con miradas de compasión, asentían silenciosamente, mientras otros se mantenían leales al poder establecido. En medio de aquella asamblea, la humillación se volvió pública y visceral. Ricardo, sin miramientos, continuó: «Resulta que, a pesar de sus circunstancias personales, Isadora no ha logrado sobreponerse a sus limitaciones. Esto es inaceptable en una empresa que busca la excelencia». La acusación era tan directa como devastadora. El silencio se apoderó de la sala, roto solo por el sonido inconfundible del latido acelerado del corazón de Isadora y los susurros incrédulos de sus compañeros.
mientras las miradas se volvían hacia ella. La sensación de estar expuesta y juzgada en público se hizo insoportable. En ese instante, cada segundo parecía eterno, y el ambiente se impregnaba de una mezcla de desdén y lástima. El golpe fue tan duro que incluso el reloj pareció detener su marcha. Isadora se levantó lentamente, sintiendo que cada paso estaba cargado de la fuerza que necesitaba para sobrellevar aquella humillación. Sin embargo, justo cuando sus ojos se encontraban con la mirada fría y calculadora de Ricardo, algo insólito ocurrió. Al pasar junto a una de las columnas del vestíbulo, un pequeño sobre desgastado se deslizó desde la repisa, deteniéndose a sus pies. Nadie más parecía haberlo notado en medio de la tensión, pero para ella era un presagio que encendía una chispa de esperanza. «¿Qué es esto?», murmuró para sí misma, mientras sus dedos temblorosos recogían el sobre. La etiqueta, apenas legible, sugería una conexión con tiempos antiguos, un eco del pasado que parecía desafiar la realidad inmediata. La incertidumbre la invadió, pero al mismo tiempo, una determinación nueva comenzó a germinar en su interior. Ese pequeño objeto, insignificante a los ojos de los demás, prometía ser la llave para desvelar secretos largamente ocultos. El ambiente en la sala se transformó en una amalgama de emociones encontradas. Por un lado, el poder implacable de Ricardo seguía imponiéndose, pero por otro, la revelación inadvertida del sobre abría una puerta a un futuro incierto, repleto de misterios y posibilidades. La humillación que Isadora había sufrido se mezclaba ahora con la promesa de una justicia por descubrir, de una verdad que podía derrumbar muros y cambiar destinos. En un receso forzado, mientras los ejecutivos se dispersaban para retomar sus actividades y para intentar comprender el inesperado giro de los acontecimientos, Isadora se encerró en su mente y en sus pensamientos. Aquella humillación no era simplemente un ataque a su desempeño, sino una estrategia calculada para despojarla de su dignidad y su confianza. Sin embargo, el sobre que ahora guardaba en sus manos le recordaba que, a veces, el destino reserva sorpresas a quienes se atreven a luchar. Caminando despacio por los pasillos del edificio, Isadora se encontró con Marina, su amiga de toda la vida, quien notó inmediatamente la tensión en su semblante. Con la voz cargada de preocupación y compasión, Marina le susurró: «Isadora, sé lo que has pasado hoy, pero recuerda, a veces lo que parece un castigo es solo el comienzo de algo mucho mayor». Las palabras de Marina resonaron en lo profundo de su ser, infundiendo en ella una fuerza renovada. Esa conversación, breve pero intensa, le recordó que la verdadera fortaleza no reside en evitar el dolor, sino en transformarlo en la motivación para trascender. Cada paso que daba por esos corredores, impregnados de lujos y arrogancia, se convertía en un acto de rebeldía contra un sistema que había abusado de su poder. De vuelta a su pequeño despacho, en un modesto apartamento que contrastaba con la opulencia de la empresa, Isadora se sentó frente a una mesa desgastada y abrió el sobre con cautela. La luz tenue de la lámpara reveló un documento escrito a mano, con una caligrafía elegante y enigmática. Las palabras en la carta parecían fluir como un río de secretos largamente guardados. El camino hacia la verdad a menudo se oculta tras la sombra de la injusticia. Hoy, el destino te brinda la oportunidad de redimir lo que te fue arrebatado. Busca la herencia que el tiempo olvidó. Cada línea resonaba en su mente, provocando un torrente de emociones encontradas. ¿Herencia? ¿Redención? La palabra parecía flotar en el aire, abriendo un abanico de posibilidades que desafiaban la realidad que acababa de vivir. Con cada palabra, el documento parecía dibujar un mapa hacia un futuro lleno de incertidumbres y desafíos, pero también de una promesa inquebrantable de justicia. Afuera, el murmullo de la ciudad se mezclaba con el eco distante de pasos apresurados y el zumbido constante de la vida en movimiento. Isadora comprendió que ese día, marcado por la humillación pública y el sufrimiento personal, no era un final, sino el comienzo de una búsqueda intensa y reveladora.
La injusticia que había sufrido se transformaba en el combustible de una venganza silenciosa, pero sobre todo, en el catalizador de un despertar que podría alterar el destino de Imperial Ancía para siempre. Mientras la tarde caía y el sol se despedía entre los rascacielos, Isadora se quedó mirando por la ventana, con la carta extendida en sus manos. La ciudad, con todas sus luces y sombras, parecía conspirar a su favor, como si cada calle y cada edificio susurraran promesas de un futuro en el que la verdad triunfaría sobre la tiranía. En ese preciso instante, la decisión de actuar ya no era una opción. Era una necesidad imperiosa, una llamada que provenía desde lo más profundo de su ser. Con la determinación firmemente grabada en cada fibra de su cuerpo, Isadora cerró el sobre y se preparó para enfrentar lo que el destino le tenía reservado. La humillación había sido el primer golpe, pero también el primer paso hacia la revelación de secretos enterrados y de un legado que nadie había osado imaginar. El camino sería arduo, lleno de giros inesperados y revelaciones bombásticas, pero la semilla de la verdad ya había sido plantada en su interior. El silencio de aquel despacho modesto se llenó de una energía nueva y vibrante, la misma que solo nace cuando se está a punto de desatar una revolución. Con cada palabra de la carta, con cada recuerdo de aquel cruel momento en la sala de juntas, Isadora se dio cuenta de que estaba en el umbral de un cambio irreversible. Y aunque la noche aún no había caído, el destino ya había decidido escribir un nuevo capítulo en la historia de Imperial Ancía, y sobre todo, en 1900, la vida de aquella mujer que, sin saberlo, era la clave para derribar un imperio de injusticias. Así, entre la penumbra y la luz, la historia de Isadora comenzaba a tomar forma, marcando el inicio de una travesía en la que la venganza, la justicia y la redención se entrelazarían en un camino lleno de pasión, coraje y secretos que, a la espera de ser descubiertos, prometían cambiarlo todo. El amanecer siguiente trajo consigo un aire cargado de incertidumbre y determinación en el pequeño apartamento de Isadora. La penumbra de la noche anterior parecía haber depositado en ella una fuerza oculta, una energía que la impulsaba a descifrar el enigma del sobre y a buscar respuestas en un laberinto de secretos largamente enterrados. Mientras los primeros rayos de sol se colaban tímidamente por la ventana, su mente se inundaba de preguntas sin respuesta y de la ineludible sensación de que la injusticia vivida había sido solo la punta del iceberg. En silencio, Isadora repasaba cada palabra de la carta mientras se preparaba para enfrentar el nuevo día. El documento, con su caligrafía elegante y enigmática, resonaba en su interior como una llamada ineludible. «Busca la herencia que el tiempo olvidó», decía la última línea, y esas palabras se transformaban en un faro que iluminaba un camino incierto, pero lleno de promesas. Con el sobre aún en mano, se miró al espejo, y por un instante vio reflejada no solo la imagen de la mujer herida y humillada del día anterior, sino también la figura de alguien que estaba a punto de renacer, alguien dispuesta a desafiar las estructuras que habían marcado su destino. Sin pensarlo dos veces, Isadora salió de su apartamento. Las calles, que hasta hace poco parecían indiferentes a su existencia, se mostraban ahora como testigos silenciosos de una transformación inminente. Cada paso que daba era acompañado por el murmullo de la ciudad, un coro de voces que, sin saberlo, anticipaban la revolución que estaba a punto de gestarse. Mientras caminaba con paso firme hacia la estación del metro, sus pensamientos se entrelazaban con recuerdos de momentos difíciles, pero también con destellos de esperanza que la impulsaban a no rendirse. El trayecto hacia la oficina no estuvo exento de tensiones. En cada esquina, en cada rostro desconocido, Isadora sentía la carga del pasado, pero también la promesa de un futuro distinto. La humillación vivida en la sala de juntas seguía marcando su interior, pero ahora se mezclaba con una determinación inquebrantable de desentrañar la verdad. Fue en ese preciso instante cuando su teléfono vibró. Un mensaje de Marina aparecía en la pantalla, lleno de palabras de aliento y un convite a reunirse en un café cercano, un refugio donde podrían conversar sin las miradas juzgadoras de la oficina.
Hoy es el primer día de algo nuevo, Isadora. No permitas que nadie apague la luz que llevas dentro. Nos vemos en el café La Esquina a las 10. El mensaje, sencillo y directo, fue suficiente para reafirmar su decisión. Con el sobre cuidadosamente guardado en su bolso, Isadora se dirigió al lugar acordado. Al llegar, encontró a Marina ya esperándola, con los ojos llenos de preocupación y empatía. Sin mediar muchas palabras, la amiga tomó su mano y la condujo a una mesa apartada, donde el bullicio del lugar se convertía en un telón de fondo casi poético para lo que se avecinaba. Durante la charla, Marina le sugirió a Isadora que, aunque la humillación había sido dolorosa, también podía ser el inicio de una transformación profunda. A veces, lo que parece una derrota se convierte en el impulso necesario para cambiar el rumbo de nuestra vida, dijo Marina con convicción. Las palabras de su amiga resonaban en ella, llenándola de una energía renovada que la hacía sentir capaz de enfrentar cualquier obstáculo. Marina, consciente del valor que Isadora aún tenía por descubrir, le propuso buscar ayuda en alguien que conocía, un ex empleado de Imperial Ansía, quien había sido despedido meses atrás y se rumoraba que sabía mucho sobre los oscuros entramados de la empresa. Con el acuerdo tácito de que cada pista era esencial, Isadora tomó la decisión de seguir el consejo. La idea de encontrar respuestas a través de un contacto en el interior de la corporación despertó en ella una mezcla de temor y emoción. Esa noche, ya en el pequeño despacho que compartía con recuerdos de luchas pasadas, se sumergió en la tarea de investigar. Con la carta a cuestas, comenzó a escribir notas, a organizar los fragmentos de información que la carta había dejado dispersos en su mente. Cada palabra era analizada, cada frase examinada, en busca de una pista que la condujera hacia la verdad oculta tras el legado de Imperial Ansía. Las horas pasaron volando, y mientras la ciudad se entregaba al reposo nocturno, Isadora descubría conexiones inesperadas entre nombres, fechas y documentos antiguos que ella apenas recordaba haber oído mencionar. Había algo en aquella carta que parecía prometer la existencia de una red de secretos, una maraña de intrigas que implicaba a personajes influyentes y oscuros acuerdos. El sobre no era simplemente un mensaje anónimo, era el primer indicio de que la vida de Isadora estaba entrelazada con el destino de la empresa, de una manera que jamás había imaginado. Durante el transcurso de la mañana, el ambiente en la oficina era distinto. Los murmullos de la humillación se habían disipado, pero la sombra de aquel suceso persistía en las miradas furtivas y en los silencios incómodos. Ricardo, el implacable CEO, se había mantenido al margen de las conversaciones, pero su presencia se hacía notar en cada rincón, como una amenaza latente. A lo largo del día, se podía percibir en el aire un sentimiento colectivo de que algo estaba a punto de cambiar. Algunos empleados intercambiaban comentarios en voz baja, mientras otros evitaban incluso el contacto visual, conscientes de que estaban inmersos en un juego de poder donde la verdad podía resultar letal. Isadora, por su parte, no se dejó abatir por la atmósfera opresiva, con la firme convicción de que cada paso la acercaba a una verdad largamente oculta. Se entregó a su tarea con un fervor casi obsesivo. Con la ayuda de Marina y de notas dispersas que había logrado recolectar en confidencia, fue tejiendo una red de conexiones que, a primera vista, parecían dispares, pero que poco a poco iban formando un patrón. Cada dato era un hilo que la llevaba a cuestionar todo lo que había conocido sobre la empresa, sobre el mismo Ricardo, y sobre la historia que se creía inmutable. A lo largo del día, Isadora se encontró en más de una ocasión con miradas de complicidad por parte de algunos compañeros. Un hombre de mediana edad, con una voz suave pero decidida, se acercó en el pasillo y, sin pronunciar palabra, le entregó un pequeño cuaderno con anotaciones que afirmaba contener información relevante sobre políticas internas y decisiones controvertidas de la dirección. «Esto te ayudará a ver la verdad que ellos ocultan», murmuró en voz baja antes de desaparecer en la multitud. La sensación de que estaba siendo apoyada desde dentro se convirtió en un bálsamo que aliviaba, aunque de forma momentánea,
Las heridas de la humillación pública. El crepúsculo se acercaba, y con él, la urgencia de aclarar cada pista se intensificaba. La búsqueda de la verdad se había transformado en una misión personal, un desafío que requería no solo coraje, sino también una mente analítica capaz de discernir entre lo real y lo encubierto. Esa noche, mientras la ciudad se bañaba en luces intermitentes y el murmullo lejano de la vida nocturna se hacía eco en sus pensamientos, Isadora se sentó en su escritorio y desplegó los documentos recolectados. Con la carta y el cuaderno de anotaciones a su lado, trazó un mapa mental que relacionaba nombres, fechas y lugares, intentando conectar cada punto en una red coherente. Fue en ese preciso momento en el que comprendió que el sobre había sido solo el inicio. La mención de la herencia que el tiempo olvidó no era una simple metáfora, sino una pista que apuntaba a un legado, a una verdad que había sido deliberadamente sepultada bajo capas de engaños y manipulaciones. El peso de esa revelación la impulsaba a continuar, a no descansar hasta haber descubierto cada rincón de aquel misterio. Con cada trazo, con cada línea dibujada en su cuaderno, la figura de una conspiración se iba definiendo con claridad, desafiando la narrativa oficial impuesta por la empresa y por el propio Ricardo. A medida que la noche avanzaba, la tensión acumulada durante el día se transformaba en un palpable fervor de expectativa. Isadora, a pesar del cansancio físico y emocional, sentía en sus venas el fuego de una convicción que crecía a cada minuto. La humillación sufrida no era más que un catalizador, un detonante que la había impulsado a cuestionar el orden establecido y a adentrarse en un mundo lleno de mentiras y verdades ocultas. La sensación de que alguien, desde las sombras, estaba dispuesto a ayudarla o incluso a protegerla, le daba la certeza de que no estaba sola en esta lucha. Mientras, los relojes marcaban el paso inexorable del tiempo, la soledad de la noche se vio interrumpida por el sonido de un timbre en su puerta. Con cautela, Isadora se levantó y, con el corazón acelerado, abrió la puerta para encontrar a un hombre de aspecto modesto, con ojos que delataban conocimiento y una determinación silenciosa. Sin mediar demasiadas palabras, el extraño extendió un sobre adicional, similar en apariencia al que ella había recibido la mañana anterior. «Esto», dijo en voz baja, «te llevará más allá de lo que imaginas». Y antes de que pudiera formular alguna pregunta, desapareció en la oscuridad del pasillo. La llegada del nuevo sobre intensificó el misterio. Isadora lo abrió con manos temblorosas y encontró en su interior un pequeño papel doblado con precisión, sobre el cual se leía: «La verdad es un camino sin retorno, pero solo aquellos dispuestos a cruzarlo hallarán la redención». Estas palabras, tan crípticas como potentes, resonaban en su mente, encendiendo una llama de desafío. Con el corazón palpitante y la determinación renovada, comprendió que el día que había comenzado con humillación se transformaba en la antesala de una revolución personal en la que cada pista y cada gesto encubierto se convertían en peldaños hacia la justicia y la verdad. El amanecer se asomó nuevamente, y Isadora, con la convicción de una guerrera y la sensibilidad de quien ha sufrido en carne propia, se dispuso a continuar su búsqueda. La red de secretos que se abría ante ella prometía revelar facetas oscuras y poderosas, facetas que nadie, en Imperial Ancía, había osado exponer. La humillación y la traición se transformaban ahora en armas en sus manos, y cada revelación, cada nueva pista, era un paso más hacia el momento en el que la verdad dejaría de ser un susurro y se alzaría en voz alta. Esa mañana, mientras el sol se elevaba majestuoso en el horizonte, Isadora salió al mundo con la firme certeza de que el camino hacia la redención comenzaba con un pequeño pero decisivo acto de rebeldía: atreverse a buscar la verdad, sin importar el precio. La transformación de la humillación en una fuerza imparable la impulsaba a no detenerse hasta desmantelar el entramado de mentiras que había mantenido a Imperial Ancía en un perpetuo estado de injusticia. En cada mirada furtiva, en 1900,
Cada gesto discreto de complicidad entre compañeros, se percibía la vibración de una verdad inminente, una verdad que, lentamente, comenzaba a retar al poder absoluto. Y así, con el sobre en una mano y la esperanza en el corazón, Isadora se adentraba en el día, consciente de que el punto de inflexión no era solo un momento, sino el inicio de una travesía que cambiaría no solo su destino, sino el de todos aquellos que se atrevieran a desafiar la opresión. Cada paso, cada decisión, se entrelazaba en una narrativa de alta tensión, en la que la búsqueda de justicia se convertía en un acto de valentía irreverente, destinado a sacudir los cimientos de un imperio construido sobre la sombra de la mentira. La penumbra del amanecer se disipaba lentamente, dando paso a un día que prometía ser diferente, cargado de una energía sutil y a la vez inquietante. Isadora se encontraba en su pequeño despacho, rodeada de papeles, anotaciones y fotografías antiguas que había logrado recopilar en las últimas horas. Cada documento, cada pequeño fragmento de información, se convertía en una pieza de un rompecabezas que parecía extenderse mucho más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado. El enigmático mensaje del sobre, "Busca la herencia que el tiempo olvidó", seguía resonando en su mente, instándola a profundizar en un misterio que se transformaba en su obsesión. El ambiente era tenso y silencioso, apenas roto por el sonido de las hojas al ser repasadas una y otra vez. Isadora, con los ojos fijos en una vieja fotografía en blanco y negro de un hombre de mirada severa y porte distinguido, sintió un estremecimiento que la recorrió de pies a cabeza. Era imposible no sentir que aquello formaba parte de su destino. La imagen parecía esconder más de lo que mostraba. Un pasado plagado de secretos, de decisiones que habían marcado el rumbo de la empresa y posiblemente el suyo. Con la determinación, que solo surge en momentos de profunda revelación, tomó una vieja libreta en la que había comenzado a anotar nombres, fechas y conexiones que parecían ser el eco de una historia olvidada. Mientras escribía, recordaba las palabras que había escuchado en voz baja en los pasillos de Imperial Ancía, murmullos que hablaban de una línea de sangre oculta y de un legado legítimo que muchos deseaban borrar. Esa información, tan dispersa y a la vez tan contundente, empezaba a tomar forma en su mente, delineando la silueta de una conspiración que se extendía mucho más allá de una simple humillación pública. Durante esos días, Isadora se sumergió en una investigación que se volvió casi ritual. Cada mañana se levantaba con la convicción de que la verdad estaba al alcance de su mano, y cada noche se dormía con el murmullo constante de las pistas descubiertas. Visitó bibliotecas antiguas y archivos olvidados, escudriñando registros que databan de décadas atrás. Encontró correspondencias que hablaban de disputas familiares, de acuerdos secretos entre los fundadores de la empresa y de decisiones tomadas en la penumbra de la ambición. Cada hallazgo era una chispa que avivaba la llama de su determinación. En una tarde lluviosa, mientras las gotas golpeaban la ventana del pequeño café en el que se refugiaba para reflexionar, Isadora se encontró con un hombre que, al igual que ella, parecía llevar el peso de la verdad en sus hombros. Era un ex empleado de Imperial Ancía, un hombre discreto de mirada profunda y voz pausada, que se presentó como Andrés. Con cautela, le confesó que había sido testigo de reuniones secretas, de conversaciones en las que se discutían temas que nunca debían salir a la luz. Hay documentos, fotos y testimonios que revelan un entramado de intereses ocultos, dijo Andrés, bajando la voz casi a un susurro. No es solo una cuestión de eficiencia o de números, es una cuestión de honor, de legado y de justicia. Las palabras de Andrés, en su tono grave y sincero, calaron hondo en Isadora. Aquel hombre, que había sido marginado por atreverse a cuestionar el poder, se convertía en un aliado inesperado. Durante varias horas, en un rincón discreto del café, compartieron información y recuerdos que parecían formar parte de una misma narrativa oculta. Andrés le entregó un USB con archivos digitales que, según él, contenían pruebas de maniobras irregulares y de acuerdos que habían permitido a ciertos altos mandos
desviar recursos destinados a la expansión de la empresa. Cada archivo era una revelación, una ventana a un pasado que se había mantenido oculto por años. De vuelta en su despacho, Isadora conectó el USB a su viejo ordenador y se encontró con un torrente de datos. Contratos firmados a puerta cerrada, correos electrónicos en los que se discutían sumas exorbitantes y documentos oficiales que, al ser contrastados con las declaraciones de antiguos empleados, empezaban a contar la verdadera historia de Imperial Ancía. La magnitud del engaño era asombrosa. No se trataba solo de una disputa de poder, sino de una red de intrigas que había permitido la permanencia de una élite corrupta a expensas de la justicia y el bienestar de muchos. Mientras revisaba cada archivo, Isadora se dio cuenta de que había una conexión directa con el fundador de la empresa, un hombre cuyo legado había sido distorsionado y olvidado por generaciones. Entre los documentos, encontró una carta manuscrita, con un sello de cera, dirigida a un destinatario que solo se identificaba como el Guardián. La carta hablaba de sacrificios necesarios para preservar el honor y la integridad del linaje, y de cómo la verdadera herencia era un tesoro de valores y principios, que debía ser rescatado a toda costa. La verdad es el único patrimonio que nunca muere, rezaba una de las líneas. Esa revelación era crucial. La herencia a la que se refería el sobre no era meramente material, sino una carga y una responsabilidad que, de ser asumida, podía cambiar el destino no solo de la empresa, sino de toda una comunidad oprimida. Las semanas se convirtieron en un torbellino de investigación y descubrimiento. Isadora, antes víctima de una humillación pública, se transformó en una figura decidida y casi mítica para aquellos que conocían fragmentos de la verdad oculta en Imperial Ancía. Con la ayuda de Andrés y de algunos otros colegas que se habían sumado discretamente a su causa, comenzó a organizar una red de informantes. Cada reunión, en rincones olvidados de la ciudad o en cafés con poca afluencia, era un paso más hacia la construcción de un relato coherente y devastador. La tensión crecía en cada conversación, en cada mirada furtiva y en cada documento que demostraba que la corrupción y el abuso de poder habían reinado durante demasiado tiempo. La transformación no fue inmediata, pero cada pequeño avance, acumulado en esos días silenciosos, empezó a dar forma a una nueva versión de la historia. La ascensión de Isadora se volvió casi imperceptible para los poderosos de Imperial Ancía, quienes seguían inmersos en su arrogancia y ceguera. Mientras en las oficinas se murmuraban teorías sobre la supuesta incompetencia de la joven, en los pasillos se comentaban discretamente rumores de que algo inédito estaba a punto de suceder. El ambiente se cargó de una electricidad sutil, un presentimiento de que la verdad, aunque oculta, se acercaba inexorablemente. Una noche, mientras la lluvia golpeaba sin piedad el tejado de su apartamento, Isadora se encontró de nuevo con Andrés. Esta vez, en un callejón poco iluminado, Andrés le entregó una carpeta manila repleta de fotografías y recortes de periódicos antiguos. «Mira esto», le dijo, dejando que sus ojos se encontraran con los de ella. «Aquí se documenta el legado real del fundador. Hay nombres, fechas y eventos que han sido borrados de la historia oficial. Esta carpeta es la prueba de que lo que tú sientes, lo que has descubierto, no es una mera coincidencia». Con manos temblorosas, Isadora hojeó la carpeta. Cada imagen y cada recorte eran como piezas de un rompecabezas que se iban ensamblando, lentamente, revelando la magnitud del engaño y de la opresión. Las fotografías mostraban reuniones en lugares insólitos, rostros severos y gestos que indicaban pactos secretos. En uno de los recortes, una fecha destacada marcaba el aniversario del misterioso accidente que había supuesto la desaparición del supuesto heredero legítimo. Esa fecha, tan emblemática, cobraba ahora un nuevo significado. Era el punto de inflexión entre un pasado distorsionado y un futuro que Isadora estaba dispuesta a reconstruir. Mientras la noche se alargaba, la mente de Isadora se sumergía en un torbellino de emociones. La angustia se mezclaba con una determinación férrea. Cada revelación, cada dato,
La impulsaba a continuar, a buscar la conexión definitiva que la hiciera comprender la totalidad del entramado. Sentía que estaba en el umbral de descubrir algo que iba más allá de la venganza personal. Era la oportunidad de resucitar un legado olvidado, de devolver el honor a una historia manchada por la corrupción. El silencio de la madrugada fue interrumpido por el sonido inusual de su teléfono, que vibraba insistente en la mesita de noche. Un mensaje breve, sin firma ni indicios de procedencia, aparecía en la pantalla. La verdad es la luz que disipa la sombra. Prepárate para el siguiente paso. Ese mensaje, tan enigmático como las demás señales, reforzó la sensación de que alguien estaba velando por la justicia, guiándola desde las sombras. Isadora sintió un escalofrío recorrer su espalda. La red de complicidades y secretos se extendía más allá de lo imaginable, y cada mensaje anónimo, cada pista, era un paso más hacia un desenlace que prometía ser tan inesperado como inevitable. Al amanecer, con la determinación renovada, Isadora se sentó de nuevo ante su escritorio, rodeada de montones de evidencias y recuerdos. El rostro de Andrés, la carpeta Manila y el mensaje anónimo se convirtieron en los pilares de su investigación. Con una mezcla de cautela y audacia, decidió organizar toda la información en un esquema que le permitiera visualizar el camino que debía seguir. No se trataba solo de reunir pruebas, sino de reconstruir una narrativa que pudiera desafiar el relato impuesto por los poderosos de Imperial Ansía. La ascensión silenciosa de Isadora ya no era únicamente una lucha personal contra la humillación, sino un movimiento sutil y poderoso que comenzaba a despertar la conciencia de aquellos que se habían resignado a vivir bajo la sombra del engaño. Cada dato, cada conversación y cada documento se convertían en un arma contra la opresión. En esa lucha, la verdad emergía poco a poco, desafiando la lógica de quienes creían que la historia estaba escrita y que el poder era inquebrantable. Con la mirada fija en el futuro, Isadora supo que su misión estaba solo en sus primeras etapas. Cada revelación abría la puerta a nuevas interrogantes y a desafíos que, aunque dolorosos, la acercaban inexorablemente a la justicia. La mujer que había sido humillada en la sala de juntas se transformaba en la arquitecta de su propio destino, tejiendo con hilos de valentía y conocimiento una red que prometía derrumbar barreras y encender la chispa de una revolución silenciosa. Así, en el transcurso de esos días intensos y cargados de emociones, la ascensión silenciosa se volvía un viaje interior y colectivo. Isadora, con cada acción, cada contacto y cada descubrimiento, se forjaba a sí misma y se preparaba para el enfrentamiento inevitable con quienes habían sembrado la corrupción. La verdad, ese tesoro oculto por tanto tiempo, comenzaba a brillar, tímidamente en medio de la oscuridad, prometiendo un renacer que cambiaría para siempre el destino de Imperial Ansía y, sobre todo, el de aquellos que, como ella, se atrevieron a luchar contra el olvido. La tensión acumulada durante días finalmente alcanzó un punto de ebullición en una sala de juntas que, en lugar de ser un espacio de acuerdos, se transformó en el escenario de una confrontación inminente. El ambiente estaba impregnado de un silencio expectante, tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los rostros antes distraídos en sus tareas cotidianas, ahora se volvían espejos de ansiedad y anticipación. Aquella mañana, el sol parecía reacio a asomarse, como si la propia luz temiera revelar lo que estaba a punto de suceder. Isadora, con la firmeza que solo el dolor y la determinación pueden forjar, se presentó en la sala de juntas. Su mirada, decidida y llena de una furia contenida, contrastaba con la imagen que se había forjado de ella en los pasillos de Imperial Ansía. Cada paso que daba resonaba en el mármol pulido, evocando el eco de una verdad largamente enterrada. Allí, frente a una mesa larga y reluciente, se encontraban los ejecutivos, cuyos rostros se mostraban imperturbables a la espera del desenlace de aquel conflicto silencioso. Ricardo, el CEO que había impuesto su autoridad con mano de hierro, se encontraba en la cabecera de la mesa, rodeado de sus confidentes. Su semblante, frío y calculador,
traicionaba una leve inquietud. Cuando la puerta se cerró de golpe tras ella, se desató un murmullo nervioso entre los presentes, conscientes de que algo fuera de lo común se avecinaba. Isadora, con la voz firme pero cargada de emoción, tomó la palabra sin titubear. Esta mañana convoco a esta reunión no para discutir cifras o protocolos, sino para enfrentar una verdad que ha sido ocultada por demasiado tiempo, anunció, mientras sus ojos recorrían cada uno de los presentes, dejando entrever el peso de los secretos que llevaba consigo. El ambiente se volvió eléctrico. Ricardo, incapaz de ocultar su descontento, esbozó una sonrisa forzada y replicó con voz áspera: ¿Y cuál es esa verdad que pretendes imponer, Isadora? ¿Acaso crees que tu percepción personal puede redefinir el curso de esta empresa? La respuesta fue una ráfaga de documentos y evidencias que Isadora había preparado meticulosamente. Con gestos medidos, presentó archivos digitales, impresos y fotografías que recababa desde hace semanas. Cada documento era una prueba irrefutable de maniobras dudosas, de decisiones tomadas en la penumbra y de un legado distorsionado por intereses oscuros. El impacto de las pruebas se reflejaba en las expresiones de sorpresa y consternación de algunos de los ejecutivos, mientras otros mantenían la postura inamovible, leales al poder que representaba Ricardo. La sala, que hacía apenas instantes albergaba la seguridad de una estructura corporativa, se transformaba en un campo de batalla de voluntades. Los documentos hablaban de contratos fraudulentos, de transferencias millonarias encubiertas y de acuerdos secretos que beneficiaban a unos pocos a expensas de la integridad de la empresa. Isadora, con la voz temblorosa pero decidida, dejó en claro que aquello no se trataba de un simple desacuerdo laboral, sino de una red de corrupción que había mancillado el legado del fundador y, por extensión, la dignidad de todos los empleados. Ricardo, cada vez más acorralado, intentó contrarrestar las evidencias con una serie de argumentos técnicos y cifras manipuladas. Sin embargo, la frialdad de sus respuestas comenzó a desmoronarse ante el peso implacable de la verdad. Con cada réplica, la mirada de los presentes se volvía más inquisitiva, y en ocasiones se vislumbraba un destello de incertidumbre en Minomesin, el semblante de los propios aliados del CEO. La atmósfera, cargada de tensiones, se intensificaba a cada segundo, como si el tiempo mismo se resistiera a dejar pasar aquel enfrentamiento. La confrontación alcanzó su clímax cuando Isadora, incapaz de contener la oleada de emociones que había acumulado en su interior, levantó la voz y dijo: «Durante mucho tiempo he soportado humillaciones y he visto cómo la justicia se sacrificaba en el altar de la ambición. Hoy les demuestro que la transparencia es invencible. Ustedes han olvidado que el verdadero poder reside en la verdad y en el respeto hacia las personas». El silencio se adueñó de la sala mientras cada palabra resonaba con la fuerza de una verdad ineludible. Algunos ejecutivos intercambiaron miradas cómplices, mientras otros, de forma casi imperceptible, asintieron en señal de aprobación. El rostro de Ricardo se ensombreció, revelando una mezcla de ira y desesperación. Fue en ese preciso instante cuando su teléfono sonó de forma insistente, interrumpiendo la tensión que se había construido. Ricardo miró el dispositivo, su cara se tornó aún más pálida y su voz, habitual emblema de seguridad, se quebró. Al contestar, durante unos largos minutos, se escucharon fragmentos de una conversación en la que se discutían términos que nadie en la sala podía comprender del todo. Las palabras no eran claras, pero la urgencia en su tono dejaba entrever que algo muy importante estaba en juego. Los murmullos comenzaron a propagarse de nuevo, y la incertidumbre invadió a todos los presentes. Mientras Ricardo se alejaba para atender esa llamada crucial, Isadora aprovechó el silencio momentáneo para recalcar su mensaje. Con voz aún cargada de emoción, continuó: «Lo que hoy presento no es un simple reclamo personal, sino el inicio de una lucha contra todo aquello que ha permitido que la corrupción se infiltre en las estructuras que nos gobiernan. Cada cifra, cada documento, es la evidencia de que hemos permitido que la ambición se sobreponga a la integridad». Una oleada de murmullos se elevó en la sala,
y el ambiente se transformó en una especie de cuna de expectación. Mientras tanto, la figura de Ricardo se mostraba en la penumbra del pasillo, con la llamada aún en curso y una sombra de duda cruzando su mirada. Las evidencias presentadas por Isadora habían comenzado a minar los cimientos de su autoridad, haciendo tambalear la fe de aquellos que lo habían apoyado sin cuestionar. En el aire se respiraba un sentimiento de inminente cambio. Cada documento, expuesto, parecía abrir una ventana a un pasado oscuro, a decisiones que habían sido selladas con el sigilo de la corrupción. La fuerza de las pruebas no solo evidenciaba la existencia de irregularidades, sino que también revelaba que la verdadera herencia del fundador había sido usurpada y distorsionada para perpetuar un sistema injusto. La tensión se palpaba en cada mirada, en cada suspiro contenido, y la atmósfera se cargaba de un destino que, aunque incierto, parecía encaminado a una transformación radical. Al cabo de lo que parecieron eternos minutos, Ricardo regresó a la sala, visiblemente alterado por la conversación telefónica. Su postura, antes imperturbable, ahora mostraba una ligera vacilación. Con voz entrecortada, trató de retomar el control. Creo que es momento de poner fin a esta reunión. Evidencias y acusaciones deben ser evaluadas con rigor, y créanme, esto no es tan simple como parece. Pero la respuesta ya había quedado dada. La firmeza y la pasión en la voz de Isadora no permitían retroceder. Con una determinación que desbordaba la calma aparente, replicó: «No se trata de simplicidad, se trata de justicia. La verdad que hoy se expone no puede ser ignorada ni encubierta. Ustedes han permitido que el poder se convierta en un arma para oprimir y deshonrar. Y yo, en nombre de todos aquellos que han sufrido en silencio, exigiré que se haga lo correcto». El enfrentamiento había dejado en claro que el conflicto había dejado de ser un simple choque de voluntades para convertirse en una batalla por la verdad y la dignidad. Cada documento, cada testimonio y cada revelación era una bala disparada contra la opacidad del sistema que Ricardo representaba. El ambiente se cargaba de un magnetismo irresistible, una fuerza imparable que impulsaba a los presentes a cuestionar la autoridad y a creer en un futuro donde la justicia prevaleciera. Aquella jornada, marcada por la explosión del conflicto, se convirtió en un punto de inflexión. Mientras algunos ejecutivos miraban a Isadora con admiración y otros a Ricardo con incertidumbre, la verdad comenzaba a emerger, abriendo un camino que, aunque repleto de obstáculos, prometía cambiar para siempre el destino de Imperial Ancía. La tensión en la sala se transformó en una mezcla de esperanza y temor, y el eco de aquella confrontación resonaría en los pasillos de la empresa durante mucho tiempo. Con cada palabra pronunciada y cada evidencia mostrada, la barrera del poder se fue desmoronando lentamente. La fuerza de la verdad había logrado despertar conciencias y abrir los ojos de quienes habían vivido en la comodidad de la ignorancia. El destino estaba en juego, y el conflicto, en su clímax emocional, se erigía como el primer paso hacia una revolución que amenazaría con derribar el imperio construido sobre mentiras y corrupción. El silencio que siguió al enfrentamiento fue testigo del cambio inminente, una transformación que ya no podía detenerse. Isadora, con el rostro bañado en la luz tenue que se colaba por las ventanas, se erguía como la voz de aquellos que habían sido silenciados. La batalla acababa de comenzar, y en el aire flotaba la certeza de que, a pesar de la fuerza del poder opresor, la verdad, implacable y luminosa, encontraría la manera de prevalecer. El ambiente en Imperial Ancía había comenzado a mutar en las horas posteriores al enfrentamiento, y la tensión se sentía en cada rincón de la oficina. Mientras la reunión había dejado al descubierto fisuras en la fachada del poder, pequeños murmullos y miradas cómplices anunciaban que algo más profundo estaba a punto de emerger. Isadora, con el rostro aún encendido por la fuerza de su declaración, se retiró a un salón discreto, donde la luz tenue se filtraba por las cortinas, creando sombras que parecían danzar al compás de secretos largamente guardados. Allí,
Rodeada de documentos, fotografías y mensajes anónimos, Isadora repasaba cada prueba con un fervor renovado. La evidencia que había presentado ante los ejecutivos no era solo un cúmulo de papeles. Era la llave para desvelar un entramado de corrupción que había envenenado la esencia misma de la empresa. Con la ayuda de Andrés y otros colaboradores silenciosos, había tejido una red de información que comenzaba a conectar eventos del pasado con decisiones recientes, revelando incongruencias y maniobras oscuras que hasta entonces se habían mantenido ocultas. En ese preciso instante, un correo electrónico entró en su bandeja de entrada. Sin dudar, abrió el mensaje y en la pantalla se desplegó una serie de imágenes y documentos que parecían ser la confirmación de sus sospechas. Un contrato firmado por altos ejecutivos, en el que se estipulaban acuerdos fraudulentos y se desviaban sumas millonarias, se mostraba con una nitidez escalofriante. La fecha, las firmas y las cláusulas tan meticulosamente redactadas apuntaban a una conspiración mucho mayor de lo que cualquiera podría haber imaginado. Isadora sintió un nudo en el estómago, pero también una innegable certeza. La verdad estaba de su lado. La noticia de la filtración comenzó a recorrer los pasillos de la empresa con una velocidad inusitada. Empleados que antes se mostraban temerosos o resignados, ahora intercambiaban miradas de complicidad y susurros llenos de esperanza. Aquellos que habían permanecido en silencio por años se encontraban, en ese instante, impulsados por la posibilidad de ver caer el muro de impunidad que los había mantenido cautivos. La red de complicidad se expandía, y la revelación del contrato se transformaba en un símbolo de que el poder corrupto estaba a punto de ser desmantelado. En una reunión improvisada en una sala de descanso, un grupo de empleados se congregó para discutir las implicaciones de aquella nueva evidencia. Entre ellos, un hombre de voz serena y mirada intensa tomó la palabra, afirmando que la transparencia y la justicia eran más que ideales inalcanzables. Eran la única manera de reconstruir una empresa que había olvidado sus principios. Sus palabras, llenas de convicción y emoción, avivaron en el grupo la determinación de enfrentar el sistema desde adentro. Nadie podía ignorar que la revelación del contrato marcaba el inicio de una revolución silenciosa, donde cada testimonio y cada documento se convertían en armas poderosas contra la opresión. Mientras tanto, Isadora se dedicaba a compilar la información, revisando cada archivo y cada imagen con el rigor de quien sabe que su destino y el de muchos dependían de la integridad de esa verdad. El eco del mensaje anónimo que había recibido días antes resonaba en su mente. La verdad es un camino, sin retorno. Esa frase se transformaba en un mantra, recordándole que, aunque el sendero estuviera plagado de obstáculos, la luz de la justicia era la única guía que podía conducirla a la redención. El clima en la empresa se tornaba cada vez más tenso. Los aliados de Ricardo comenzaban a tambalearse y la lealtad inquebrantable se convertía en un lujo escaso. Con cada nueva revelación, la fachada de invulnerabilidad se fracturaba, dejando al descubierto un entramado de secretos y pactos que, de ser expuestos, cambiarían para siempre la historia de Imperial Ansía. El ambiente, impregnado de un suspenso casi palpable, dejaba en claro que la verdad, una vez liberada, no podía ser contenida. Isadora, sintiendo el peso y la responsabilidad de lo que había descubierto, sabía que estaba en el umbral de algo irreversible. Cada documento, cada testimonio y cada imagen no solo reconstruían un pasado distorsionado, sino que también forjaban el camino hacia un futuro donde la justicia prevalecería. La revelación del contrato era solo una pieza del rompecabezas, pero en ella se encarnaba la esperanza de que finalmente se hiciera justicia. La red de secretos se expandía, y en esa atmósfera cargada de emoción y misterio, la verdad comenzaba a dictar nuevas reglas. La transformación de Imperial Ansía estaba en marcha, y aquellos que habían vivido en la sombra de la corrupción se preparaban para reclamar lo que por derecho les pertenecía. Isadora, con la determinación de una guerrera y el corazón lleno de esperanza, se disponía a guiar a todos hacia un amanecer
en el que la integridad y la justicia volvieran a brillar con toda su fuerza. Las sombras se alargaban en la penumbra del atardecer, y la atmósfera en imperial ansia se había transformado en un campo minado de incertidumbre y confrontación inminente. Mientras la verdad comenzaba a derrumbar los muros de la corrupción, Isadora se encontraba en el umbral de una encrucijada que definía no solo su destino, sino el de todos los que se habían visto oprimidos durante años. Cada nuevo documento, cada testimonio y cada susurro en los pasillos había encendido una chispa en su interior. Pero ahora, frente a la inminencia de un cambio radical, se daba cuenta de que no habría vuelta atrás. Esa tarde, en un rincón poco iluminado de la empresa, Isadora se reunió en secreto con Andrés y otros colaboradores que compartían la convicción de hacer justicia. La sala, apartada de miradas indiscretas, estaba impregnada de un silencio tenso que parecía presagiar el derrumbe final de un sistema corrupto. Con voz apenas contenida, Andrés repasó la última evidencia: un conjunto de correos electrónicos y contratos que, si se hacían públicos, desmantelarían la red de favores ilícitos que había sustentado el poder de Ricardo y sus cómplices. Cada palabra en esos documentos era una sentencia contra la impunidad, y el peso de esa revelación hacía temblar el ambiente. Mientras tanto, en la oficina central, la reacción de los altos ejecutivos se volvía cada vez más errática. Los que habían permanecido fieles al régimen de Ricardo comenzaban a notar las grietas en la fachada de invulnerabilidad que siempre había ostentado. Las miradas de complicidad y las conversaciones en voz baja dejaban entrever que algo grande estaba a punto de suceder, y el miedo se entrelazaba con la esperanza en cada rostro. La tensión se palpaba en cada pasillo, en cada rincón de la estructura corporativa, como si el edificio mismo estuviera a punto de estallar en una catarsis de verdades largamente ocultas. Isadora, por su parte, se encontraba en su modesto despacho, con el corazón acelerado y la mente a 1000 por hora. Los mensajes anónimos que había recibido en las últimas noches se multiplicaban en su bandeja de entrada, instándola a no desistir y a prepararse para lo que vendría. El camino hacia la justicia es un puente de fuego, rezaba uno de 1900 ellos, y esas palabras se incrustaban en su alma como un grito de guerra. Sabía que cada paso que daba la acercaba más a un enfrentamiento definitivo, pero también entendía que esa era la única ruta para redimir no solo su honor, sino el legado del fundador que había sido mancillado por la ambición desmedida. En una decisión que no admitía vacilaciones, Isadora decidió convocar a una reunión general con todos los empleados de la empresa. El lugar elegido fue un auditorio poco frecuentado, donde se reunieron aquellos que, en silencio, habían acumulado dudas y anhelos de cambio. Al subir al estrado, con el rostro iluminado por una luz tenue que parecía emanar de una determinación inquebrantable, pronunció palabras que resonaron con la fuerza de la verdad. Hoy, el velo de la mentira se deshace. No permitiremos que la corrupción siga robando el alma de esta empresa. Es momento de tomar un rumbo nuevo, un camino de integridad y justicia. Cada palabra, cargada de emoción y convicción, caló hondo en los corazones de quienes la escuchaban. Mientras las miradas se encontraban, el ambiente se impregnó de una energía que anunciaba el inicio de la transformación. Sin embargo, en medio de ese levantamiento interno, un obstáculo inesperado surgió. Una llamada urgente de Ricardo llegó a la sala de juntas, interrumpiendo el flujo de revelaciones. La voz del CEO, normalmente autoritaria y segura, sonaba, esta vez vacilante, como si temiera la inminencia de lo inevitable. Sus palabras se mezclaban con la tensión de un hombre que, al borde del colapso, intentaba encontrar una salida a la vorágine que él mismo había desatado. La confrontación se volvía inminente. Los documentos y testimonios presentados hasta ese momento creaban una red que, de ser desmantelada, significaría el fin del dominio corrupto. Isadora sabía que este era el punto sin retorno. La atmósfera, cargada de una mezcla de esperanza y terror, anunciaba que la batalla final estaba a la vuelta de la esquina. Los empleados, inspirados por la valentía de su líder,
se preparaban para enfrentar el sistema opresor, conscientes de que cada decisión, cada palabra y cada acción marcarían el destino de todos. En esos momentos críticos, la realidad se volvía cruda y al mismo tiempo infinitamente liberadora. El poder opresor comenzaba a tambalearse y el eco de la justicia se extendía en cada rincón. Isadora, con el alma encendida por la sed de verdad y el corazón dispuesto a sacrificarlo todo, se dio cuenta de que el punto sin retorno no era solo un obstáculo, sino una oportunidad para reescribir la historia. Con determinación y una fuerza renovada, se preparó para el próximo paso, consciente de que, una vez cruzado ese umbral, nada podría detener la transformación que estaba a punto de consagrarse. El ambiente en Imperial Ancía había alcanzado un punto de ebullición. Irreversible. Esa mañana, el auditorio estaba abarrotado de empleados y algunos medios discretos, ansiosos por presenciar el desenlace de una batalla que había mantenido en vilo a toda la compañía. Isadora subió al estrado con una calma feroz, consciente de que el momento de exponer la verdad definitiva había llegado. Las miradas se clavaron en ella, y cada rostro, marcado por la tensión de los últimos días, parecía esperar una confesión que cambiara el curso de la historia corporativa. Ricardo, sentado al fondo de la sala, trataba de mantener la compostura, pero en sus ojos se notaba la sombra de la desesperación. Hasta ese instante, había defendido con vehemencia su imperio, manipulando información y sembrando miedo entre sus subordinados. Sin embargo, la red de evidencias reunidas por Isadora y sus aliados había comenzado a corroer su fachada impenetrable. La atmósfera estaba cargada de un silencio expectante, como el preludio a una tormenta inminente. Isadora inició su exposición con voz serena, repasando con meticulosa claridad cada uno de los documentos, correos y testimonios que había recabado en su investigación. Cada dato evidenciaba las maniobras ilícitas que habían permitido a Ricardo beneficiarse de fondos destinados a la expansión de la empresa, mientras se sacrificaba la integridad y el bienestar de quienes la conformaban. Con una seguridad inquebrantable, destacó los momentos en que el CEO había actuado a espaldas de todos, tomando decisiones que nunca habían pasado el escrutinio público. La sala se llenó de murmullos y expresiones de incredulidad al ver cómo cada prueba se encajaba en el rompecabezas de un sistema corrupto. Algunos ejecutivos, que hasta entonces habían permanecido en silencio, comenzaron a inclinarse hacia Isadora, reconociendo que el relato oficial estaba plagado de mentiras. Los rostros de aquellos que habían sido silenciados durante años se iluminaban con una mezcla de ira y esperanza, mientras el peso de la verdad comenzaba a ser insostenible para el régimen impuesto por Ricardo. En ese preciso instante, un video comenzó a reproducirse en la pantalla gigante del auditorio. Era una grabación de una reunión privada, donde se podía escuchar a Ricardo, en tono confidencial, ordenar maniobras irregulares y discutir la desviación de grandes sumas de dinero. La voz del antagonista, antes segura y dominante, se tornaba ahora vacilante y amenazante, como si supiera que cada palabra grabada era una sentencia de su inminente caída. Los presentes no podían apartar la mirada, absortos en la revelación de la magnitud de sus actos. Con cada imagen y cada testimonio, la estructura del poder se desmoronaba ante la evidencia irrefutable. Ricardo intentó interrumpir la presentación, pero la fuerza del relato, tejido con precisión y emoción, era imparable. Isadora tomó la palabra de nuevo, dirigiéndose directamente al CEO. Hoy, no solo expongo tus crímenes, sino que declaro que el poder de la verdad es más fuerte que cualquier manipulación. La justicia, que durante tanto tiempo has evadido, ya ha comenzado a cobrar su precio. Sus palabras resonaron como un trueno en la sala, y el silencio se rompió en una ovación inesperada de aquellos que habían sufrido en silencio. El cambio era palpable. Aquellos que habían apoyado a Ricardo sin cuestionarlo, ahora se miraban entre sí con incertidumbre, conscientes de que la verdad había derribado el muro de mentiras que los mantenía cautivos. La tensión se transformó en un sentimiento colectivo de liberación, y la figura de Ricardo, expuesta ante la mirada de todos,
se reducía a un reflejo de la ambición desmedida y la corrupción que había caracterizado su mandato. Con un gesto final, Isadora dejó claro que la caída de Ricardo no era solo un acto de venganza, sino el inicio de una nueva era para Imperial Ansía. El video, los documentos y los testimonios se habían convertido en la prueba irrefutable de que la transparencia y la integridad podían prevalecer incluso en los sistemas más opacos. Mientras el CEO, ahora despojado de su autoridad, se levantaba, tambaleante, las palabras de Isadora se quedaron grabadas en la memoria colectiva. La verdad no se oculta, se revela, y hoy hemos sido testigos de su implacable poder para restaurar la justicia. El auditorio estalló en aplausos y gritos de júbilo, marcando el fin de una era de opresión y el comienzo de una revolución interna que prometía transformar no solo a la empresa, sino a todos los que habían confiado en la justicia. La caída del antagonista era ahora un símbolo de esperanza, y cada empleado presente entendía que, a través de la unidad y la valentía, el futuro podía ser reescrito. La mañana siguiente amaneció con un aire de renovación y a la vez con el peso de un pasado que, por fin, comenzaba a ser rescatado. En Imperial Ansía, la atmósfera había cambiado drásticamente. Los pasillos, que antes vibraban con el temor al poder absoluto, ahora resonaban con murmullos de esperanza y expectación. Tras la caída del antagonista, la empresa se encontraba en un punto de inflexión en el que la transparencia y la justicia emergían como nuevas directrices. Isadora se encontraba en el centro de esa transformación. Vestida de manera impecable, pero sin ostentación, ingresó a la sala principal donde se había convocado una reunión general. Esta vez, no había rostros llenos de recelo o temor, sino miradas que denotaban un deseo ardiente de cambio. Con voz serena pero cargada de determinación, comenzó a hablar. Hoy celebramos mucho más que la caída de un régimen corrupto. Celebramos el renacer de una empresa que vuelve a sus raíces, a la ética y al compromiso con cada uno de sus colaboradores, afirmó, dejando que cada palabra se impregnara en el ambiente. Mientras relataba los eventos que habían llevado a la exposición de la verdad, Isadora entrelazó su discurso con anécdotas personales de lucha y superación. Recordó aquella humillación pública que marcó el inicio de su travesía, la angustia y la incertidumbre de aquellos primeros días, y cómo cada obstáculo se había convertido en un escalón hacia la redención. La narrativa se volvió tan íntima y emotiva que muchos presentes se dejaron llevar por las lágrimas y los silencios llenos de comprensión. En ese instante, la empresa no era solo un conglomerado de oficinas y ejecutivos, sino un organismo, vivo, herido, y ahora, en proceso de sanación. Las sombras del pasado se disipaban con cada testimonio que se hacía público. Los documentos que alguna vez se utilizaron para encubrir irregularidades, ahora se exhibían como emblemas de una verdad ineludible. Andrés, junto a otros colaboradores que habían arriesgado todo para desentrañar los secretos, subieron al escenario para compartir sus relatos. Cada historia revelada era un recordatorio de que la justicia, aunque tardía, no era inalcanzable. Las confesiones y las evidencias se fundían en una narrativa que inspiraba a todos a creer en un futuro sin opresión, donde el valor de la integridad superaba cualquier ambición desmedida. El clímax de aquella jornada llegó con la presentación de un plan de acción para reconstruir la empresa desde sus cimientos. Con un tono lleno de convicción, Isadora anunció la implementación de nuevas políticas de transparencia y rendición de cuentas, así como la reorganización de la junta directiva para incluir voces diversas y comprometidas con el bien común. Hoy reescribimos la historia de Imperial Ansía. Hoy, cada uno de nosotros es parte de una nueva era, una era en la que la verdad y la justicia son la piedra angular de nuestro futuro, proclamó, mientras los aplausos llenaban la sala, marcando el inicio de una revolución interna que se extendía más allá de los muros de la empresa. En medio de la efusión, se percibía un ambiente de reconciliación y esperanza. Aquellos que habían sido víctimas del abuso de poder, ahora encontraban un espacio para sanar y crecer.
Las viejas heridas comenzaban a cicatrizar, y la visión de un futuro próspero y justo se delineaba con fuerza en cada rostro. La resolución no solo radicaba en la caída de un tirano, sino en la transformación de un sistema que, al fin, se abría a la posibilidad de un cambio real y duradero. Al final del día, cuando las luces se atenuaron y los últimos ecos de las palabras de Isadora se desvanecieron, quedó la certeza de que la verdad, aunque costosa, era el camino más seguro hacia la redención. La jornada cerró con un mensaje claro: la verdadera grandeza se forja en el coraje de enfrentar la adversidad y en la determinación de construir un legado basado en el respeto y la justicia. En ese instante, Imperial Ansía no era solo una empresa, sino un símbolo de que, a pesar de las cicatrices del pasado, siempre existe la posibilidad de renacer y avanzar hacia un futuro iluminado por la verdad.